El diccionario define el caos como el estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. José Saramago lo describe como un orden sin descifrar, mientras que los griegos lo definieron como un abismo. En este espacio, hablamos desde nuestra experiencia al navegar nuestro propio abismo y te contamos cómo hallamos el orden del caos. ¿Viste que cuando te dejo comenzar no comienza? Te quedas en silencio. Tú le das play. Tú lo haces a propósito. Tú le das play. Cuando tienes escondida. No. Cuando yo estoy comiéndome algo, o sabes que, no, voy al baño. Plan, le da play. Hola, Víctor. Coño. Oye, qué raro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hola, Chiqui. Comenzaste como peleando. No, yo no comencé peleando. Tú comenzaste con la maldad. Reclamando. Siempre la maldad por delante. Cuando te conozcan van a entender por qué las chiquiticas son malas. ¿Por qué? No, no lo puedo decir. No. Aquí no. No está bien. No está bien. Pero sí, normalmente son así como macabras. Eres como una muñequita, pero Anabel. Ay, qué malo, no te soporto. Bienvenido nuevamente a un capítulo del Orden del Caos. Volvimos, no estuvimos, estábamos perdidos. Bueno, no estábamos muertos, estábamos de parranda, estábamos de vacaciones. No, este capítulo, ¿cómo es que lo vamos a llamar? Después de la tormenta. Pero eso viene por todo esto del huracán que está pasando y todas las cosas, o... Yo creo que es del huracán, pero del huracán de emociones. El huracán que te pasa por encima y Sí, te atropella. De ese mismo. Ok, después de la tormenta. ¿A qué te refieres con esto? Dime, chica, ¿qué es ese huracán? ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo es la tormenta? ¿Qué se piensa en ese momento? Bueno, siempre nos dicen que, o es lo que escuchamos, después de la tormenta viene ¿La calma? la calma. Pero sabes que es muy, muy difícil ¿Qué? encontrar esa calma después de la tormenta. Claro, porque después que fuiste atropellado por ese huracán de emociones, te cuesta identificar cuándo realmente Cuando ya hubo estás la en calma. ruptura. Ujú. No, Sí, también, cuando hubo la ruptura, pero cuando tomar la decisión de a partir de hoy es un nuevo comienzo. ¿De hoy o de este momento? Bueno, de este momento. Tú sabes que yo diría que de este momento, porque hace nada tuve justamente un huracán de emociones así terrible. Uh-huh. Y bueno, después me sentí muy mal. Okay. Me sentí muy mal porque todo esto que hemos trabajado, y valga la acotación, aquí estamos hablando de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido y todas las cosas que nos han pasado y a lo largo de todo este tiempo. Y tú dices, bueno, yo he trabajado mi paz, he trabajado mi tranquilidad, he trabajado y en cierta forma la consigues. Pero hay un momento en que tú, o sea, no sé si es que te ofuscas, te abrumas, no puedes y la pierdes. Normal. Sí, es normal que la puedas llegar a perder, pero la tormenta está fuerte que, o sea, es para que se te nubla la vista y no recuerdas nada de lo que has trabajado y entonces sigues, pero sabes, en ese huracán de emociones y de cosas, diciendo barbaridades y cometiendo tonterías que de repente tú dices, epa, ¿por qué yo estoy en este plan si yo había logrado un estado zen, un estado zen que me ha costado tanto trabajo? Entonces... A veces creo que eso también pasa cuando reprimimos emociones. Sí. Porque creo que también en el intento de encontrar esa paz, uno está como reprimiendo las emociones negativas. Quizás en el intento de vivir feliz, ¿sabes? De vivir solo las emociones positivas, es como, y si te permites sentir de verdad, las ¿sabes? Emociones. Esas emociones. Pues tú sabes que en estos días estaba justamente yo les he dicho varias veces que he leído y he visto perfiles de psicólogos que están en las redes, y había uno que decía, no hay emociones negativas ni positivas, solamente son emociones, y las emociones hay que vivirlas. Claro. O sea, son vivencias. Y ciertamente sí, el ser humano busca siempre ese estado de felicidad y de tranquilidad, lo buscas de manera natural, y te niegas en cierta forma de vivir esas emociones
que no son tan chéveres y, y, y las reprimes y las acumulas Claro. y no hablas. Sí. Es que cuando te niegas a sentir, por algún lado sale, ¿sabes? Y cuando explota, explota muy feo. Ujú. Entonces, yo me di cuenta en ese momento, Estamos comiendo chocolate. por eso es que se oye así Sí. bueno, y antes estábamos comiendo ahorita, Ujú. mientras conversábamos de esto. Pero te das cuenta de, ya me acuerdo que yo tengo TDAH, por el amor de Ay, Dios, sorry. no me distraiga, que, que tú agarras y te das cuenta dentro de todas esas emociones que estás viviendo y o sea, que explotaste, y tú dices, pero ¿por qué estoy así? Si me había costado tanto tener la paz. Y yo creo que un poco es que no visualiza realmente cuál es el punto neurálgico de la discusión que estás teniendo, de las cosas que estás teniendo, y sigues tratando de dar explicaciones o de explicar tus puntos, y no te das cuenta que del otro lado no te están recibiendo la información exactamente porque cada uno está en su vivencia, Claro. y lo que tú estás diciendo para el otro lado a lo mejor no está igual de no la está recibiendo de la misma manera, o no está entendiendo lo que tú le estás diciendo, y tú te enfocas en tu punto. Y yo en ese momento, después de un buen rato de discusión, entendí y vi, yo Ujú, visualicé y dije, ya, pero ¿qué gano con esto? ujú. ¿Qué gano con esta discusión si al final, sea por bien o sea por mal, no me vas a entender lo que yo te estoy diciendo? Yo no voy a lograr explicar lo que estoy diciendo, y el criterio que tú tengas y el concepto que tú tengas de mí va a ser el mismo. Claro, no va a No cambiar. importa, no va a cambiar, no importa la cantidad de explicaciones que des, Ujú. porque tú estás viviendo ese momento sobre la base de tus emociones, sobre la base de tu realidad, y no sobre la base de la mía. ¿Y en ese momento qué decides? Y en ese momento, se lo comentaba yo a mi terapeuta, en ese momento decidí hacer una pausa. Ok. Hacer una pausa. Y dije, ok, me quedé callado, pensé, dejé que la otra persona hablara y que soltara todo lo que tenía que soltar. Y le dije, ¿sabes qué? No importa lo que yo diga, haga o crea, tú siempre vas a tener el mismo concepto. Para ti siempre va a ser lo mismo. Para otras personas, bueno, de hecho, hago la corrección. En ese momento yo no dije para otras personas, dije para todos voy a hacer de tal manera, Ujú. y para ninguno voy a hacer de esta manera positiva, y no tiene sentido yo tratar de explicar algo porque al final, bueno, cada quien vive sus realidades. Y cuando yo le conté a la terapeuta me agarró y me dijo, Víctor, cuidado con lo que dices, Ujú. desprográmate. Ajá, Me dijo, total. desprográmate. Hay palabras que no debes utilizar cuando tú entras en ese trabajo emocional. Ujú. Nunca, siempre, Ujú. todos, no debes utilizar No los generalizar, extremos. ajá. No debes llegar a los extremos, porque cuando llegas a los extremos te genera las frustraciones en las cuales no logras llegar a ese punto. Claro, pones tú mismo las barreras. Pones tú mismo la barrera. Entonces me dijo, algunos, A veces. a veces, de vez en cuando, Ujú. utilizo esos términos, unos pocos. ¿Por qué? Entonces me dice, ¿por qué? Me pregunta ella. Ujú. Y yo me quedo callado, y en el medio de la terapia estoy pensando, y yo le digo, porque habrá gente que me quiere, habrá gente que no me quiere, Ujú. habrá gente que le parezco chévere y otra gente que le parezco malo. Me dice, sí, eso es verdad. O sea, todos tenemos unos bemoles ahí que Ujú. no todo el mundo los ve. Me dice, pero lo importante no es eso. Lo importante es que cuando tú vas a los extremos y no llegas a ese extremo, Ujú. o sea, no logras llegar a ese extremo, te genera frustración. Claro. Y por eso es que nunca logras avanzar. Cuando tú hablas en esos puntos medios, algunos, a veces y tal, tú puedes entender, bueno, soy humano, me equivoco de esta manera, y algunas personas lo ven de buena manera y otras personas la ven de mala.
Entonces se te hace más manejable la frustración. Y yo dije, perro. Era así la cosa. Ay, así es el negocio. Con razón, siempre te generaba una frustración gigante entrar en discusiones. Qué complicado es desaprender. Es más difícil que aprender. Sí. Porque aprendes incluso por imitación. Pero desaprender te cuesta un trabajo allí Claro. interior, ¿sabes? Porque tienes que borrar el chip. Y no, pero con bases, ¿sabes? Porque Claro. esto no está bien. Ah, bueno, por esto. ¿Sabes qué? Me llama la atención porque dentro de toda la experiencia que narras, estás poniendo un ejemplo de los muchos que pueden representar quizás una tormenta, ¿ok? De tu vida. Pero en este caso tú pones un ejemplo donde fue una discusión entre dos personas. Ujú. Pero a veces la tormenta la tenemos solos, nosotros mismos, ¿sabes? Y es peor. Y el peor enemigo somos nosotros mismos. Porque te juzgas mucho más duro. Totalmente. Y después que atraviesas eso, encontrar la paz cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque además creo, por eso te preguntaba, ¿qué hiciste después? Porque luego, después de que atraviesas por toda esa situación dolorosa, no cuesta mucho entender en qué punto realmente lo que estás viviendo ya es, ¿sabes? Ya es la parte silenciosa y la parte tranquila de la tormenta. Porque creo que también nos gusta, al ser humano en general, un poco el tema del drama. O estamos programados un poco a querer el drama. Corintellado, las novelas mexicanas, las novelas venezolanas. Bueno, tú lo dijiste en un episodio y es verdad. Ojo, y además, cuando dices que Milly, tu terapeuta, te comentaba sobre cuidado con lo que dices, en este caso, en la discusión que tuviste con alguien, pero cuidado con lo que te Le dices. dices a ti es peor. Es muy duro, cuidado con lo que te dices, porque además, ¿sabes? Te etiquetas y te cuesta mucho salir de esas Bueno, tú sabes que, cajones. fíjate que en ese momento de la discusión, cuando yo hago la pausa, pienso y rectifico, o sea, y entiendo que, bueno, que no tengo forma ni manera de cómo cambiar esa realidad. Yo paro ahí, la discusión se detiene, no llegas a acuerdo y tal, y te vas. Y cuando te vas, al día siguiente empieza la tormenta personal. Claro, Ojo, claro. viniste de una tormenta, de una tormenta en donde en una situación dos personas están tratando de comunicarse y es imposible conseguir la solución. Bueno, la calma, ¿cuál es? El silencio. Bueno, porque cada uno se fue por un lado, uno por un lado y otro por el otro. Y eso es válido, y eso está bien. Bueno, es la calma del momento, más no es la calma a nivel emocional, pues. Para ninguna de las partes. Pero posterior, al día siguiente, yo tenía una tormenta personal muy complicada, porque yo no entendía cómo yo me permití tener ese momento de ira. Uh-huh. Y yo decía, pero ¿por qué? Y tenía un despecho moral complicadísimo porque no lo sabía manejar. Y recuerdo que me dijeron estas palabras: no te preocupes, porque cualquiera le puede pasar, bueno, estoy parafraseando, ¿no? Uh-huh. Pueden pasar esas cosas, pero eso no te define. Uh-huh. No te define como persona, no te define como lo que eres. Te define como en un momento. Uh-huh. O sea, te define que en un momento puede ser así y a cualquiera le puede pasar. Claro. Pero eso no es lo que tú estás trabajando y eso no es lo que tú quieres proyectar ni ser. Y eso me llenó de fuerza para entender si yo realmente era así o si fue un momento. Okay. Y me puse a reflexionar y pensé, bueno, yo siempre reacciono así. O utilizando los términos que no deberías usar. Uh-huh. Yo siempre reacciono así. No, yo algunas veces reacciono así. Tampoco. Uh-huh. O sea, no es que yo nunca, no. Pero he reaccionado así. Ahí está el término. Claro. Sí lo he hecho. Y entonces te autoanalizas. O sea, te analizas. Y cuando te analizas, tú empiezas a ver y empiezas a revisarte. Entonces, bueno, ¿cuántas veces me ha pasado esto? Uh-huh. ¿Y en qué situaciones y con quién? Entonces tú dices, bueno, me ha pasado esto en tal situación, me ha pasado esto cuando no me veían de tal manera, me ha pasado esto con una que no.
Y entonces ahí es cuando tú empiezas a hacer tu estadística personal y tú dices, ok, en estos temas donde yo estoy tratando de hablar, o sea, o de dar un punto de vista mío, cuando no soy oído, cuando es imposible, cuando reaccionado en eso. he reaccionado de esa manera. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Hermano, la impresión que las otras personas tengan de ti, tú no la puedes cambiar. Claro. O sea, claro. ojo, tú no las puedes explicar. No hay por qué tampoco. Y tampoco tienes por qué. Tú no le debes nada a nadie. Claro. O sea, si le caíste mal, le caíste mal. Bueno, mala suerte. O a lo mejor le caíste bien y resulta que eres muy malo. Pero bueno, pero le caíste bien. O sea, ¿Sabes qué? Eso que dices es muy importante porque a veces uno se concentra en lo negativo, por ejemplo, en la reacción negativa que tuve ante X cosa. Y entonces caemos en lo que dices, o sea, en etiquetarnos como, bueno, es que yo soy, y también lo comentamos en algún episodio, es que yo soy una persona muy, no sé, intensa. Yo exacto. soy entonces eso te etiqueta y ahí corres un riesgo muy grande porque además el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción y por eso es que de hecho nos dan miedo las películas de terror, a mí me da pánico, porque tu cerebro no es capaz de distinguir la realidad de la ficción. Y te lo vas creyendo, por eso digo que aprender es mucho más fácil que desaprender, Claro. porque incluso, sabes, por vivencia, por experiencia se te hace natural y se te hace la verdad en tu cabeza. Pero en el momento en el que te dices, ya va, vamos a suponer que esta es, ¿sabes? Que esta es la reacción que estoy viviendo, ok. Yo soy una persona triste, no, ya va. ¿En qué momento me siento triste? Ajá. Me siento triste, no soy una persona, me siento triste en tal, determinada situación. ¿Y cómo me siento? O sea, ¿cómo me siento cuando no tengo esta emoción? Bueno, soy feliz, escucho música, bailo, entonces no eres eso, estás atravesando por una situación. Lo digo porque dentro de mis luchas, por ejemplo, no es que no haya tenido batallas, ¿sabes? Con otras personas, evidentemente sí, pero creo que la lucha personal más fuerte que tuve fue un tema de depresión muy, muy dura, del cual me costó muchísimo salir, y aunque no busqué ayuda profesional, error, porque me costó mucho y quizás se me hubiese hecho mucho más sencillo. Busqué apoyo o encontré, en realidad no lo busqué, pero encontré apoyo de diferentes maneras, gracias a Dios fue así. Lo que más me costaba en ese punto, en el que me sentía lo más oscuro y lo más abajo, era en qué momento de verdad ya me siento bien, ¿sabes? Porque no quería salir de la emoción negativa. Cuando no, salgo a flote, exacto. No quieres, porque como que te acostumbras a ese fondo. Y cuando dices, ok, ya yo viví la tormenta, ya yo pasé la tristeza, en mi caso, por ejemplo, la muerte de mi papá para mí me atropelló la vida. Después de que pasó todo eso, no sabía en qué punto ya había pasado la tormenta, ¿sabes? Y encontrar cuál era el punto de paz. A partir de ahora, ¿sabes? Aquí es un nuevo comienzo. Sí, porque seguimos viviendo ciclos y eso Porque eso nos confirma. acostumbramos. No, yo creo que eso confirma, o sea, estar dentro de esa tormenta confirma que la emoción que tú estás viviendo en ese momento es válida y tiene que ser así y que no la puedes cambiar. Exacto, y es válida y está bien, pero la puedes cambiar porque no puedes vivir triste toda la vida. Claro. O no debes vivir triste toda la vida. Pero es que hasta ahora hemos hablado de las tormentas con las emociones, vamos a decirle de alguna manera negativa. Tristeza, ira. Bueno, claro, porque... Pero con el miedo te pasa lo mismo. Claro. Con la alegría te pasa lo mismo, con la euforia te pasa lo mismo, porque inclusive con el miedo, cuando tú dices, yo le tengo miedo, por decirte algo, a las montañas rusas, nunca lo enfrentas y nunca buscas efectivamente qué es lo que te pasa, y entonces tú sigues cayendo en ese mismo círculo y tú dices, bueno, tengo miedo, y nunca lo hago. Es que me dan miedo las montañas, claro, es que te etiquetas. Te etiquetas tú solo. Sí. Bueno, en este caso estamos hablando de las montañas rusas, que es una tontería. Claro. Bueno, no es que sea una tontería, pero es algo sencillo que tú lo puedes cambiar. Pero te da miedo, por ejemplo, cambios. Yo necesito, no sé, mudarme de ciudad porque necesito hacer tal cosa. Bueno, no lo hago ahorita, lo dejo para el año que viene. Uh-huh. El año que viene busco otra excusa y así va. Uh-huh. Y es por un miedo y te quedas metido en ese miedo y nunca lo pasa. Por eso, o sea, identificar cuando ya sales de ahí es como el paso en el que tú dices, ahora sí me atrevo a hacerlo diferente. Por ejemplo, subirme a la montaña rusa, ahora sí me atrevo a, bueno, está bien, ya yo estuve deprimida, encerrada en un cuarto con ataques de pánico,
No, pero hoy me quiero atrever a escuchar música, hoy me quiero atrever a pintarme los labios, ¿sabes? Hacer algo diferente dentro de ese estado. El pastor Ezequiel tiene una de sus prédicas, dice algo muy bonito y dice que el escenario o el lugar que hoy es doloroso, mañana es el escenario desde donde vas a brillar. Claro. Y qué bonito, porque realmente identificar eso cuesta mucho, porque de verdad, después de todo lo que he vivido, de verdad yo voy a brillar a partir de ahora. Sí. Si decides hacerlo y si decides trabajarlo, es así. Uh-huh. Pero convencerse de eso cuesta mucho, porque es como que, no, yo voy a ser intensa toda la vida, yo voy a estar triste toda la vida, ay, wow. Y marcarse así es complicado. Tú sabes que a mí me pasó que después de ese capítulo que tuve, y que después, al día siguiente, tuve ese guayabo, ese despecho moral terrible, ya el segundo día después, te sientes un poco mejor. Uh-huh. Y, ojo, tú lo guardas. Ojo, los hombres en general. Lo hablamos, lo guardamos y lo callamos. Y tú llevas esa procesión por dentro. Creo que es un tema de idiosincrasia, es un tema cultural en que el hombre, bueno, en una cultura machista, esos sentimientos y esas cosas no las puedes expresar porque ¿cómo se te ocurre que tú vas a mostrar esa debilidad? Uh-huh. Pero te voy a decir la verdad. Al tercer día que ya yo me sentía un poco mejor conmigo, la mejor manera de liberarlo fue contándolo. Uh-huh. Se lo conté a mis socios, se lo conté a mi compadre, se lo conté como a 5 o 6 personas. Y se lo contaba no como una gracia. No, claro. O sea, entiendo. Sino con un arrepentimiento real. Pero todos. Yo nunca me imaginé que la respuesta iba a ser la misma en todo. Todos me preguntaron, ¿y cómo te sientes con eso? ¿Tú eres así? O sea, pues la pregunta fue esa. Pero, chamo, tú nunca reaccionas de esa manera. Así te tendrían, me dice. Así te tendrían de acorralado. Y yo dije, no es que estaba acorralado. O sea, mi respuesta fue, no es que yo estaba acorralado. Era que ante esa reacción yo siempre respondía de esa manera y yo me aguantaba, yo me lo callaba, yo no decía nada. Y en este momento, como ya soy otra persona, es decir, soy otra persona emocionalmente, pero que tampoco ha hablado de esas emociones negativas y que no las ha soltado, explotó, pero no por lo de ese momento, sino por todo lo acumulado. Claro. Entonces, yo posteriormente a ese episodio, yo le pedí disculpas a las personas importantes que estuvieron involucradas en ese hecho. Dije, yo no tengo que comportarme así. Y no me siento orgulloso de comportarme así. Claro. Y lamento mucho eso porque eso no es lo que yo quiero darles de ejemplo. Y entonces, bueno, está bien. O sea, la próxima vez procura no hacerlo, pero próxima vez procura controlarte. Ok, buenísimo. Todas esas cosas son muy chéveres. Pero el hecho de yo hablarlo. Sí, compartir cargas ayuda mucho. Me ayudó muchísimo, además, a entender cómo las otras personas me podían ver. Y a entender que eso estaba mal y dónde no podía volver a caer. Claro. O sea, en qué hueco no podía volver a caer. Es que no es casualidad que los momentos de tormento, las cosas más dolorosas, no se nos olvidan. Pero no es porque, es decir, la marca de esas tormentas o de esos momentos dolorosos no tiene que ser una marca triste, todo lo contrario. Es que este momento que no olvido me recuerda que yo debo, ¿sabes?, mantener la calma, que yo no debo quedarme en la emoción negativa, yo tengo que transformar esta emoción. Entonces, esos momentos no es casualidad que no los olvidemos. De hecho, de las cosas más importantes que uno cuenta es más, incluso las cosas más cómicas que uno le cuenta a los amigos, en una reunión de amigos, son las cosas que han sido las más dolorosas en tu vida. Claro. O sea, los chistes que tú echas es, bueno, cuando fulanita no me prestó atención y yo estaba perdidamente enamorado. Hoy te causa gracia porque en ese momento aprendiste que, bueno, aprendiste sobre el desamor, aprendiste sobre, sabes, que bueno, cada quien es libre de elegir la pareja, X, cualquier cosa, pero lo aprendiste en ese momento. Y no es casualidad que, bueno, hoy lo tomes, pero te causa gracia porque para ti fue importante. Y esos son esos hitos que te van dejando y que no son cicatrices,
¿sabes? Para sobártelas y llorar sobre ellas, sino Eso te todo iba a lo decir. contrario. O sea, no es para vivir en ese dolor y en ese No. momento. Es para que lo recuerdes. Exactamente. Es para que lo recuerdes y digas, yo no quiero estar en ese No momento quiero otra estar en vez. eso. Otra vez. Ujú. O sea, no me voy a permitir volver a caer ahí. Ujú. Ah, bueno, que cae. Todos somos humanos. ¿Que te vuelve a pasar? Bueno, está bien. Pero cada vez te va a pasar con menos facilidad. Cada vez te va a pasar y vas a resolverlo más rápido. Cada vez te va Que a cuando pasar. te veas la cicatriz digas, yo tuve las herramientas, déjame recordar cuáles fueron las Sí, herramientas tal que cual. utilicé para salir de esto. Entonces nuestras tormentas no son unas tormentas inmanejables, no son unas tormentas imposibles, son unas tormentas que tú tienes que vivirlas, son unas tormentas que tú tienes que, bueno, tratar de pasar y ver dónde está el mejor paso para tú atravesarla Ujú. Y aprovecharlas y aprender de ellas. y aprovecharlas, identificarlas y de ahí utilizarla para salir de manera tangencial. Y cuando llegues a ese otro puerto donde sí consigues calma, tú dices, ok, está bien, esto me pasó, esto me altera, esto me mueve, pero yo no quiero estar ahí. Claro, yo no soy eso. Yo no soy eso. Yo no quiero estar Después pasando. de todo, la tormenta no viene a matarnos, sino viene a enseñarnos. La tormenta viene a enseñarnos, es correcto. La tormenta viene a mostrarte cómo es cuando no lo tienes en la mano. Ya, a mostrarte qué debes desaprender y qué debes aprender de esto. Que tienes que soltar y que tienes que aprender. Que después de todo creo que el dolor está allí para transformarte. No queremos, pero, o sea, no queremos, digo, porque no queremos vivir el dolor. Nadie quiere, creo yo. No, claro, nadie quiere vivir. Pero cuando lo vives, es cuando aprendes. Porque de las cosas bonitas que aprendes, no aprendes porque no valoras, no, sabes, hasta que no te detienes en No, algún punto. las cosas bonitas las disfrutas. Pero no aprendes. No aprendes. No, aprendes en el dolor, no en la alegría. No sé si eso sea tan así. Yo creo que sí. Yo creo que sí, en la alegría aprendes dónde quieres estar y cómo quieres estar y qué es lo que te gusta. Claro, pero en algún punto, si lo piensas, en algún punto no tuviste esto, Ok. y eso fue lo que te enseñó que tú querías vivir de esta Te forma, entiendo. tú querías tener esto. Te entiendo. Porque cuando lo tienes para ti es lo natural. Claro. Entonces es como, bueno, sí, está bien. Tengo una familia maravillosa, sí, lo normal. No es lo normal, ¿sabes? Eres bendito y eres rico en eso que tienes. Claro. Pero en el momento en que no lo tienes que te das cuenta de eso. Está interesante. Ni disculpen que me aclare la garganta. Está interesante, pero hay tormentas que a veces tú no sientes que te quedas pegadas en ellas Sí, claro. y que no puedes hacer pausa. Claro, creo que estás en ese momento donde estás siendo arrasado por la tormenta justo en ese momento. ¿Qué haces? ¿O qué has hecho? ¿Qué he hecho? Wow. No sé, es que como te digo, creo que tuve la bendición y la suerte de en ese momento, o en los momentos de tormentas más duras, tuve gente que me apoyara. Pero no porque las buscara, sino porque tuve la bendición Porque de te tener... llegaban solas. Bueno, creo que no creo que lleguen solas, es parte del trabajo que se había hecho con esas personas para que estuvieran allí en esos momentos. ¿Me explico? Es decir, no es que llegó cualquier persona en la calle, vino y me dijo, yo ahora aquí sobre mi hombro. No, creo que había construido relaciones tan hermosas y tan bonitas con personas, ¿sabes? Que habían valorado en ese momento en que me veían mal y fueron apoyo súper importante. Pero es que ¿Tú qué haces? No, es que, por eso te lo pregunto, porque cuando tú estás en esos momentos, bueno, particularmente lo que me ha pasado, ciertamente se te acerca gente a decirte cosas. Y yo hasta ahora no he sabido oírlas. No, es que creo que por eso digo, no tienes que oír a todo el mundo. Porque hay que saber dónde buscar ayuda. Fíjate, por ejemplo, tú ahora, o hace algún tiempo decidiste buscar ayuda, en tu caso terapéutica, con una acompañamiento a nivel psicológico. Hay gente que busca apoyo espiritual, hay gente que busca apoyo en su familia. Entonces yo creo que hay que saber dónde buscar apoyo, porque creo que tampoco puedes ir escuchando a todo el mundo, porque además la gente va narrando sobre la base de sus experiencias. Y caemos también en eso de, por ejemplo,
pensar que todas las separaciones son caóticas, eso lo hemos conversado antes en estos episodios, Ajá. pues, y no necesariamente tiene por qué ser así tu experiencia. Pero cuando buscas gente que te acompañe y no que te guíe desde su experiencia, Eso es. ahí es donde está la bendición. O sea que las personas que nos oyen tienen que oírnos como que las acompañamos en esos temas Claro, y no como que le estamos diciendo qué hacer. claro. Qué bonito. ¡Qué fino! No lo había pensado. Claro. O sea que somos compañeros de X cantidad de personas en 13 países. En 13 En 13 países. ¡Qué emoción! Oficialmente en 13 países. Me da mucha Se emoción. incorporó Ecuador. Ecuador fue que Sí, se incorporó Ecuador. por esta semana. Y de verdad nos dio muchísima alegría saber que, bueno, que nos están oyendo. Y, bueno, y que nos comparten, que nos oyen, que nos dan like, que nos dicen, esperemos que nos comenten cosas chéveres. Esperemos que se sientan acompañados Pero que nos comenten en dónde. en nuestras redes sociales. Pero en cuáles, ¿viste? Vale, en YouTube, Ajá. Spotify, Google Podcast, Anchor, Anchor, Twitter, Twitter TikTok. y TikTok. Vamos a dejar esto así. Lo dejamos hasta acá. Ya los acompañamos un Los montón. acompañamos un buen rato. Espero que lo podamos acompañar la semana que viene en el próximo programa, que no sabemos todavía cómo se va a llamar, pero esperemos que, bueno, que esta tormenta que estamos viviendo hoy en día nos deje muchas cosas positivas y nos enseñe y sepamos trabajar en equipo con solidaridad como hemos sido durante muchísimos años. Un besito, Y gentecita. se les quiere. Un beso. Chao, pescados. Chau.